Jeff Machado tenía 44 años y era un amante de los animales, periodista y actor brasileño que soñaba con conseguir una oportunidad que le permitiera consagrarse dentro de la industria del espectáculo. Pero cuando por fin su sueño parecía estar más cerca de concretarse, desapareció repentinamente de su casa de Río de Janeiro desde 23/01/2023. Nadie volvió a saber de él. Desafortunadamente, tras 4 meses de búsqueda, las autoridades policiales lo encontraron en una casa del barrio de Campo Grande. Las condiciones en las que se dio el terrible hallazgo despertaron la indignación de la población de aquel país. Pero lo peor aún no había sido revelado. La investigación sacó a la luz una red de mentiras, estafas y manipulación emocional que desencadenó uno de los casos más aberrantes de Brasil. Buenas noches, bienvenidos al Descubriendo Crímenes Reales. Jefferson Machado Costa nació 19/01/1979 en Araranguá, una pequeña ciudad del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Creció junto a su madre, María, y a su hermano, Diego. Desde pequeño mostró una personalidad sensible y un gran amor por su familia, valores que mantendría toda su vida. Jeff tenía un hermano mayor que, desafortunadamente, perdió la vida en un accidente de tránsito. Aunque este trágico episodio dejó una herida abierta dentro de la familia, a su vez, hizo que se mantuviera unida, reforzando los lazos familiares. A pesar de la pérdida que le tocó atravesar a tan corta edad, Jeff nunca perdió su espíritu creativo. Tenía una sensibilidad especial por el arte y una marcada inclinación hacia la actuación. Cada emoción que experimentaba encontraba salida en sus primeras interpretaciones improvisadas frente a su familia y amigos. Mientras otros niños de su edad jugaban al aire libre, él prefería quedarse en su casa mirando telenovelas. Jeff soñaba con estar del otro lado de la pantalla. Podía pasar horas frente al televisor, imaginándose a sí mismo dándole vida a uno de esos personajes. Aunque su vocación principal era la actuación, sabía que llegar a su objetivo no sería nada fácil, mucho menos si permanecía en Araranguá. Aquella ciudad era muy tradicionalista. Los empleos eran convencionales. No había espacio donde él pudiera desplegar sus dotes artísticos. Sin embargo, no dejó que las limitaciones de su entorno apagaran su pasión. Por eso, en 1997, cuando apenas cumplió 18 años, decidió mudarse a Río de Janeiro en busca de oportunidades que lo acercaran a su sueño. Cargado de ilusiones, dejó atrás su hogar y se lanzó a la gran ciudad, dispuesto a enfrentar todos los desafíos que se interpusieran en su camino hacia el éxito. Allí comenzó un recorrido profesional de lo más diverso. Tenía claro que la entrada a la industria del entretenimiento no se daría de un día para el otro, y que la mejor manera de hacerlo sería a través de la formación y la capacitación. Cada pequeño logro reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. En los años siguientes, estudió comunicación social, producción, actuación y distintas disciplinas artísticas, mientras se ganaba la vida como podía con trabajos temporales dentro y fuera del mundo del espectáculo. Su disciplina, carisma y perseverancia comenzaron a abrirle las puertas, permitiéndole sumar experiencias valiosas que lo nutrirían a nivel personal y profesional. En 2008, tras recibir una oferta de trabajo tentadora, regresó al estado de Santa Catarina, pero no a su ciudad natal, sino a Florianópolis. Allí comenzó a trabajar como periodista, pero rápidamente demostró que podía abarcar lo que se propusiera. Su talento natural para conectar con la gente lo hizo destacar entre sus colegas. A lo largo de los años, ocupó puestos como jefe de prensa, productor, director de arte, modelo, escenógrafo y estilista. Estos empleos lo llevaron a participar en campañas publicitarias, eventos benéficos, desfiles, videoclips y programas de televisión.
A pesar de pasar la mayor parte de su tiempo detrás de cámara, Jeff por fin estaba logrando hacerse un nombre dentro de la industria. Sin embargo, tenía presente cuál era su verdadera pasión y aún no estaba dispuesto a darse por vencido. En 2014 volvió a Río de Janeiro, decidido a conseguir ese trabajo que tanto anhelaba. Si bien se vio obligado a sostener los trabajos que le permitieran llevar una vida tranquila y sin dificultades económicas, también logró interpretar algunos roles secundarios en producciones audiovisuales. Pero su gran oportunidad dentro de la industria del entretenimiento llegó en 2021, cuando fue seleccionado para un papel en la telenovela Race, creada por Record TV. En esta producción, basada en los libros bíblicos, Jeff no tuvo un rol protagónico, pero su papel fue lo suficientemente atractivo como para ganarse la atención de la audiencia. Esta experiencia incrementó aún más su deseo de ocupar un lugar importante dentro de la industria. Pero su pasión no se limitaba únicamente a la actuación. Jeff también tenía devoción por los animales, especialmente por los perros. En total, era dueño de 13 perros, de los cuales 8 eran de la raza Setter, que había adoptado a lo largo de los años y a los que cuidaba con dedicación y consideraba parte de su familia. Su amor por ellos era tan profundo que incluso ya casi no volvía a Santa Catarina a visitar a su familia, porque no confiaba en que otra persona pudiera cuidar de los animales como él lo hacía. Sin embargo, esto no evitaba que mantuviera una relación cercana con su familia. Por el contrario, Jeff hablaba por teléfono con su madre todos los días para ponerla al tanto de todo lo que ocurría en su vida. En ocasiones, incluso la llamaba más de una vez al día. Con ella, compartió una noticia prometedora que recibió a finales del año 2022. Un productor de una importante cadena televisiva brasileña se había acercado a él para ofrecerle un papel protagónico dentro de una telenovela que estaba pronto a realizarse. Jeff estaba ilusionado. Todo el esfuerzo que había hecho durante su vida parecía estar dando resultados. Y por fin, su sueño estaba cerca de hacerse realidad. Pero lo extraño fue que, tras recibir esa gran noticia, su actitud cambió completamente. 19/01/2023, Jeff cumplió 44 años y su familia lo llamó por teléfono para felicitarlo. En los días siguientes a la celebración, la comunicación continuó con la misma fluidez de siempre. Compartieron anécdotas, risas y planes, como solían hacerlo en cada cumpleaños importante que pasaban a la distancia. Pero después del lunes 23, algo cambió. Jeff habló por teléfono con su madre y su hermano como cualquier otro día. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que escucharían su voz. La llamada fue breve pero cariñosa y no dejó entrever ninguna señal de alarma, lo cual hizo que todo resultara aún más desconcertante después. A partir de entonces, Jeff comenzó a comunicarse únicamente a través de mensajes de texto, algo que no era habitual en él. Siempre había preferido las llamadas o los audios, formas de comunicación más cálidas y personales. Ese cambio repentino comenzó a sembrar la preocupación en su familia, pero lo que era peor aún, y que llamó poderosamente la atención de María, era que esos mensajes no parecían escritos por su hijo. No solo tenía errores ortográficos, sino que algunas frases y expresiones no coincidían con los modos de Jeff. Además, se notaba una frialdad inusual en sus respuestas. María tenía el presentimiento de que algo le había ocurrido a su hijo. Intentó llamarlo en numerosas oportunidades, pero Jeff no respondió. Solo se limitó a decirle en un mensaje que no podía hablar porque el micrófono del celular se había roto al caer al inodoro. Esta explicación dejó muchas dudas. En otro mensaje, dijo que se estaba mudando a São Paulo porque le había surgido una oportunidad de trabajo que no podía desaprovechar y que dejaría a sus animales al cuidado de unos amigos. Ese término llamó especialmente la atención de María, ya que Jeff nunca se refería a sus perros como animales,
sino como sus hijos de 4 patas. Convencidos de que algo andaba mal, María y su hijo Diego decidieron viajar a Río de Janeiro para averiguar qué era lo que verdaderamente estaba ocurriendo con Jeff. Lo que encontrarían más adelante sería mucho más aterrador de lo que jamás pudieron imaginar. Mientras estaban en viaje, se enteraron de que los perros de Jeff habían sido encontrados deambulando por las calles cercanas a su casa en el barrio de Guaratiba. Los animales estaban hambrientos, deshidratados y presentaban heridas en el cuerpo. Tras el llamado de varios vecinos que se percataron de esa extraña situación, una ONG se acercó a la zona para rescatar a todos los perros y trasladarlos a un refugio donde recibieran atención de profesionales. El estado en que fueron encontrados los perros no fue una señal alarmante para la familia, sino una confirmación de que algo malo había ocurrido. Jeff jamás los hubiese abandonado de ese modo. Sin dejar pasar más tiempo, María y Diego se presentaron ante las autoridades locales para realizar una denuncia formal por la desaparición de Jeff. Este fue el inicio de una investigación que se extendería por meses y revelaría detalles inquietantes. Tras recibir la advertencia sobre su desaparición, las autoridades policiales comenzaron por interrogar al círculo más cercano de Jeff. Entre los testimonios que recopilaron resaltó el de Cynthia, una amiga de su infancia que, aún en la adultez, seguía siendo su mayor confidente. La mujer mencionó que, desde 2019, Jeff había estado en contacto frecuente con un hombre llamado Bruno de Sousa Rodríguez, un asistente de producción de una importante cadena televisiva. Según su relato, poco a poco, Bruno se había ganado la confianza de Jeff hasta convertirse en uno de sus amigos más cercanos. Pero Cynthia desconfiaba de la honestidad de esa amistad. Ella tenía la sospecha de que Bruno envidiaba a Jeff por todo lo que había logrado y que en realidad lo quería cerca para beneficiarse a sí mismo. A pesar de la advertencia de su amiga, Jeff siguió recibiendo a Bruno en su casa y apostando a la relación que los unía. El vínculo se intensificó aún más hacia finales del 2022, cuando Bruno le prometió a Jeff que le conseguiría un papel protagónico en una telenovela que Globo estaba produciendo. Eso sí, para asegurar su lugar en la producción, debía pagar una considerable suma de dinero. Cuando Cynthia supo de esa absurda condición, volvió a advertirle a su amigo que tuviera cuidado. Pero Jeff, enceguecido por la emoción de volver a actuar y cumplir su sueño, decidió confiar. Le entregó a Bruno más de 20.000 reales, que sería un equivalente aproximado a $3.500 estadounidenses, para que el productor confirmara su participación en la telenovela. Luego, esperó a recibir un contrato que formalizara el trabajo. Pero los días pasaron y Bruno no regresó con nuevos avances en la negociación. Jeff comenzó a creer que Cynthia tenía razón y que Bruno lo había engañado para quedarse con su dinero. Jeff citó a Bruno en su casa, decidido a confrontarlo y a despejar todo tipo de duda o malentendido. Frente al enojo que el actor manifestó, el productor le dijo que no tenía de qué preocuparse, porque el 26 de enero comenzarían las jornadas de ensayo previas al rodaje. Esta información, revelada por Cynthia, hizo que la desaparición fuera aún más extraña, porque Jeff desaparecería justo antes de comenzar con el trabajo de sus sueños. A continuación, los investigadores averiguaron el historial de Bruno de Sousa Rodríguez. De esa manera, descubrieron que el productor no trabajaba en Globo desde 2018, porque había sido despedido. Diego, el hermano del actor, se sumó a las sospechas contra Bruno y decidió encontrarse con él personalmente. El encuentro tuvo lugar en la casa de Jeff. Allí, Diego notó algo imposible de ignorar. Bruno tenía las llaves de la propiedad, la billetera y otros objetos personales de su hermano. Cuando le preguntó por qué estaban en su poder, Bruno contestó que Jeff le había pedido que cuidara de sus cosas y de sus perros mientras él estaba de viaje. Pero Diego no le creyó ni una sola palabra.
Una vez dentro de la propiedad, Diego también observó que la casa no se encontraba en las condiciones que su hermano la hubiese dejado antes de emprender el viaje. Jeff era ordenado y limpio, y el estado de su casa en ese entonces no reflejaba esas características. Su ropa estaba regada por las habitaciones, muchas de sus pertenencias estaban en lugares donde él no solía dejarlas, y algunos de sus preciados objetos no estaban por ninguna parte, incluida una valija de madera que Jeff había seleccionado especialmente para su colección. Por su parte, las autoridades analizaron la actividad financiera y descubrieron movimientos recientes en su tarjeta de crédito, a pesar de que Jeff no la tenía con él. Era evidente que alguien más la estaba utilizando. Las redes sociales también jugaron un papel importante en el proceso investigativo. A pocos días de la desaparición, comenzaron a aparecer nuevas publicaciones en la cuenta de Instagram de Jeff. El 24 de enero subió una foto en una playa de Río de Janeiro, y el 2 de febrero se mostró en un lugar que, según la ubicación que indicaba, era en Sao Paulo. Sin embargo, los textos que acompañaban las imágenes no tenían su tono habitual, y las respuestas a los comentarios de las personas contenían errores ortográficos. Una vez más, todo apuntaba a que alguien más estaba haciendo pasar por él para simular que Jeff había dejado atrás la vida que había construido por voluntad propia. Y esto fue confirmado gracias a las pericias que los forenses digitales llevaron a cabo. Haciendo un rastreo del dispositivo con el que se hicieron las publicaciones, supieron que, aunque la imagen decía que estaba en Sao Paulo al momento de subir la foto, en realidad se encontraba en Río de Janeiro. Todas estas pruebas comenzaron a tomar forma en una teoría que los investigadores elaboraron. Según las autoridades, Jeff había sido engañado por Bruno de Souza, alguien en quien confiaba, y cuando finalmente se dio cuenta de la estafa, decidió confrontarlo. Pero nunca pensó que entonces el estafador tomaría represalias tan graves para cubrir su delito inicial. Finalmente, el supuesto productor fue sometido a interrogatorio. En su declaración surgió el nombre de Vinícius da Silva Braga, un panadero y ocasional escort de 29 años que estaba con él en el momento que vio a Jeff por última vez, que casualmente coincidió con el día de su desaparición. Según su relato, se habían reunido para hablar del contrato de la telenovela, y cuando terminaron, Jeff se marchó. Incluso reconoció que estaba molesto con el actor porque había dejado de responderle sus mensajes y le estaba generando problemas con sus jefes. Fue así que los investigadores supieron que Bruno no estaba siendo sincero. Ellos sabían que esos jefes ya no existían. Al ser los últimos en ver a Jeff, las autoridades señalaron a Bruno y Vinícius como los principales sospechosos y tenían por delante la tarea de demostrar que habían actuado en complicidad al momento de su desaparición. Aunque Bruno Rodríguez aseguraba que el actor se había ido por voluntad propia, su comportamiento era el de alguien que huía más que de alguien inocente. No respondía a los llamados de la familia, evitaba a la prensa que estaba cubriendo el caso y se rehusaba a colaborar con la policía aportando datos concretos. En lugar de aparentar una imagen transparente, el supuesto productor estaba logrando todo lo contrario. No solo las autoridades, sino también la población brasileña estaba convencida de que él era el responsable de la desaparición de Jeff Machado. Por eso, en mayo de 2023, aconsejado por sus abogados defensores, se vio obligado a cambiar de estrategia. Decidió presentar una carta a las autoridades donde relataba una nueva versión y aseguraba que quería colaborar con la investigación. En ese documento, ofreció una nueva versión sobre lo ocurrido el 23 de enero en la casa del actor, antes de que su desaparición tuviera lugar. Bruno explicó que el motivo del encuentro era grabar un video erótico destinado a ser comercializado en una conocida plataforma de adultos.
aseguró que Jeff ya se encontraba en el lugar con Marcelo cuando él llegó junto a Vinicius. Según esta versión, luego de finalizar con la grabación, le pidió permiso al actor para ducharse en su baño. Cuando salió pocos minutos después, se encontró con una escena espeluznante. Jeff estaba en el sofá, sin vida. Vinicius lo veía horrorizado y Marcelo se veía lleno de ira. Bruno aseguró que Marcelo se había enfurecido durante el encuentro al enterarse, supuestamente, de que Jeff padecía una enfermedad de transmisión tras haber participado del video. También dijo que Marcelo los amenazó con quitarles la vida a ellos también si no lo ayudaban a encubrir el crimen. Contó que, bajo coacción, ataron el cuerpo de Jeff con un cable de teléfono, lo metieron dentro de una valija de madera que estaba en la casa y lo cargaron en el auto del propio Jeff. Vinicius fue el encargado de conducir el vehículo, mientras que él iba en el asiento del acompañante, y Marcelo se escondió en un mínimo espacio entre la cajuela y los asientos traseros que habían sido reclinados hacia adelante para que el cajón pudiera entrar. Bruno agregó que, durante el viaje, Marcelo pidió bajar del vehículo, desapareciendo completamente de la escena. Entonces, él y Vinicius continuaron manejando hasta una casa que Bruno había alquilado en diciembre de 2022. La misma estaba ubicada en el barrio Campo Grande, al oeste de Río de Janeiro, y a unos 20 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Una vez allí, cavaron un pozo en el patio, enterraron el cofre con el cuerpo de Jeff y lo cubrieron con una capa de hormigón. El objetivo de Bruno con la entrega de esa carta era desvincularse del crimen de homicidio y quedar involucrado únicamente como cómplice de la ocultación del cuerpo, un delito que, en el mejor de los casos, podría costarle 3 años de prisión. Pero su historia no convenció a nadie. Para empezar, no existía ningún rastro del tal Marcelo. La policía no encontró registros, cámaras ni testimonios que confirmaran su existencia. Tampoco le resultó creíble que una tercera persona hubiera podido viajar dentro del auto junto a un cofre de gran tamaño. El espacio no existía. Pero el dato más revelador fue que la casa donde enterraron el cuerpo no estaba habitada por Bruno, a pesar de que la había alquilado un mes antes del crimen. Según los peritos, el pozo en el patio había sido cavado con anterioridad, lo que reforzaba la hipótesis de que el asesinato había sido premeditado. En consecuencia, la carta no le sirvió de coartada, sino de sentencia. Sus palabras fueron desacreditadas por las autoridades, ya que carecían de sentido, y además de reducir su condena, solo buscaban ensuciar la reputación del actor. Sin embargo, el documento fue de utilidad para producir un avance significativo en el caso. Allí, Bruno había aportado la ubicación exacta del cuerpo de Jeff. Después de meses de incertidumbre, rumores y teorías, la investigación sobre la desaparición de Jeff Machado por fin encontró una respuesta. El 22/05/2023, la policía se presentó en la casa que Bruno Rodríguez había alquilado en el barrio Campo Grande. Gracias a los perros entrenados en búsqueda de restos humanos, detectaron un punto clave en el jardín de la vivienda. Los oficiales comenzaron a romper una capa de hormigón y luego a remover la tierra que había debajo, hasta que golpearon con algo. Efectivamente, se trataba del cofre de madera que había desaparecido de la casa de Jeff y donde sus agresores habían escondido su cuerpo. Dentro, en posición fetal, sin prenda alguna, con las manos y pies atados hacia atrás y un cable enrollado alrededor del cuello, se encontraba sin vida el cuerpo de Jefferson Machado da Costa, de 44 años. La necropsia confirmó lo que ya se sospechaba. Jeff había fallecido por asfixia mecánica provocada por estrangulamiento. También se determinó que había tenido relaciones antes de perecer, aunque los forenses no pudieron establecer con certeza si fue de manera consensuada o forzada. La noticia del hallazgo recorrió los medios brasileños en cuestión de minutos.
El nombre de Bruno Rodríguez pasó de ser el de un sospechoso con numerosas incongruencias a convertirse en el principal implicado en el brutal asesinato. A raíz de la trágica noticia, surgieron más testimonios que lo incriminaban y que indicaban que Jeff no había sido su única víctima en términos de estafa emocional y económica. El supuesto productor solía contactar aspirantes a actores con promesas de castings, contratos y papeles importantes en telenovelas de la cadena TV Globo, alimentando las ilusiones de jóvenes artistas y cobrándoles grandes sumas de dinero para luego desaparecer antes de ser descubierto. Jeff, apasionado por su carrera y con la esperanza de conseguir ese papel que lo impulsaría a consagrarse profesionalmente, creyó en esas falsas promesas hasta el último día. Luego de que el cuerpo fuera hallado, Bruno continuó declarándose inocente por el delito de homicidio y dejó de cooperar nuevamente con las autoridades. Pero quien terminó confesando la verdad fue Vinícius da Silva Braga, el hombre señalado como cómplice del productor. Vinícius, que había sido interrogado en varias oportunidades y siempre había seguido el relato de Bruno, finalmente cambió su versión de los hechos. Admitió que Bruno había drogado y estrangulado a Jeff hasta dejarlo sin vida luego de que el actor lo confrontara por sus sospechas de estafa y que él había actuado como cómplice, ayudando a ocultar el cuerpo. Ya no había dudas de que tenían a los responsables. El 30 y el 01/05/2023, el Ministerio Público de Río de Janeiro presentó las acusaciones formales contra Bruno de Sousa Rodríguez y Vinícius da Silva Braga. El caso ya había generado una profunda conmoción en los medios brasileños, dada la brutalidad de los hechos y el perfil público de la víctima. 2 días después, 02 de junio, Vinícius fue arrestado, pero cuando fueron por Bruno, no lo encontraron. Al enterarse de su inminente detención, el supuesto productor se dio a la fuga. Las autoridades activaron un pedido de captura internacional a través de Interpol. Temiendo que lograra salir del país, se intensificaron los operativos de búsqueda en diferentes estados de Brasil. Pero afortunadamente, una señal lo delató. Por medio del rastreo de una conexión Wi-Fi, los investigadores pudieron ubicar al acusado. Aunque también trascendió que Bruno había sido delatado por un grupo de narcotraficantes que lo habían visto por las calles y no dudaron en colaborar para su captura. El 15 de junio, finalmente fue detenido en un edificio de Morro do Vidigal, un barrio ubicado en la zona sur de Río de Janeiro, conocido tanto por su belleza como por sus conflictos sociales. Tras el arresto, se concretaron los cargos en su contra. Bruno Rodríguez fue acusado por homicidio calificado, ocultación de un cuerpo, fraude, delitos contra el patrimonio de Jeff Machado, invasión de dispositivo electrónico, falsificación de identidad y maltrato animal por haber agredido y abandonado a las mascotas de la víctima. Vinícius, por su parte, fue acusado por asesinato, encubrimiento y crueldad animal. El 27/10/2023 se llevó a cabo la primera audiencia del proceso judicial, que contó con la declaración de 18 testigos, incluidos los familiares de Jeff Machado. La instancia judicial fue seguida de cerca por la prensa, generando gran expectativa en la opinión pública. La denuncia del Ministerio Público aseguró que se había tratado de un crimen premeditado, ya que Bruno Rodríguez contaba con la casa alquilada desde diciembre del año anterior, lo que le habría dado tiempo de planificar el asesinato y preparar el lugar para deshacerse del cuerpo. Según el Ministerio Público, el 23 de enero, Bruno Rodríguez y Vinícius da Silva fueron a la casa de Jeff Machado con la única intención de terminar con él para encubrir el delito previo de estafa, debido a que el actor le había pagado más de 20,000 reales a cambio de un papel en una telenovela. Pero la oportunidad que Bruno le prometió nunca llegó y el dinero jamás fue devuelto. Desde la audiencia inicial,
No se dieron a conocer nuevos avances en el proceso judicial, pero se espera que los acusados reciban una condena justa que logre reparar, en parte, el inmenso dolor causado a la familia de Jeff. El asesinato de Jefferson Machado produjo una gran indignación, no solo en el mundo del espectáculo, sino también en la población brasileña. El actor, periodista y productor, entre tantas otras profesiones, había trabajado incansablemente para apostar por su gran pasión. Pero en el afán por cumplir su sueño, confió en las personas que solo querían abusar de su confianza y aprovecharse de su generosidad para quedarse con su dinero. A pesar de las advertencias de sus verdaderos amigos, y Jeff demostró que creía en la bondad de las personas y que con ayuda de otros podría llegar al lugar que siempre había querido. Aunque la lucha de su familia y amigos, junto al trabajo de los investigadores, permitieron que la verdad saliera a la luz, el dolor sobre su deceso aún perdura y la necesidad de justicia está más vigente que nunca. Una vez más, querida audiencia, agradezco profundamente su compañía y su tiempo en esta nueva entrega. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora. Así no se perderán ningún caso nuevo y formarán parte de esta comunidad de descubrimiento. Me despido con un fuerte abrazo. Esto ha sido Descubriendo Crímenes Reales. Hasta la próxima historia. Buenas noches.